Pues, hola a todos. Yo me llamo Estefan Linares, EJLJ, como a veces me conozco. Estoy aquí con dos personas muy especiales, mi amigo Carlos, que es de México, y mi primo David, que es de Costa Rica, y yo soy de Chicago, pero también soy tico y peruano. Vamos a hablar del fútbol. Hoy es una noche muy especial. Hoy es el 12 de noviembre, pues ya las eliminatorias van corriendo ya y vamos a rumbo a Qatar y vamos a hablar específicamente de CONCACAF y Costa Rica y México y todo súper tuanis. Vamos a ver. Bueno, dos de tres vamos a rumbo a Qatar aquí, otros vamos rumbo a la eliminación. Pero vamos a ver, Vamos a ver tal quién. vez tenemos un poco de suerte. Vamos a ver. Pero bueno, vamos a hablar, vamos a preguntarte primero a David. Ya te hemos tenido en el canal, en el puente hablamos sobre política y otras cosas. David, pero para que todos que no te conocen, dinos un poco de por qué te gusta el fútbol, tu historia pues, vivir en Costa Rica y todo eso. Díganos un poco más Ok, ok. de ti. Ok, bueno. Costa Rica es un país extremadamente futbolero, empezando por ahí, era como lo más básico. Al nacer aquí en Costa Rica, uno es como que le gusta el fútbol y ya está ese estereotipo como que le tiene que gustar el fútbol. A mí me encanta el fútbol o que no le gusta, pero principalmente siempre a uno le encanta. ¿Verdad? Entonces, desde chiquillo, desde carajillo, como decimos nosotros, siempre están jugando o mejengueando también, como decimos nosotros, ¿verdad? Y siempre está como esa cultura. Entonces, desde siempre me ha encantado el fútbol. Obviamente la selección es la selección, ¿verdad? A uno le encanta. Y sí, yo nací aquí en San José. Tengo 28 años, ya casi cumplo 29. Uf. Este, y no, y toda la vida me ha encantado, ¿verdad? Bueno, a nivel de clubes soy aficionado a Saprissa. Últimamente el fútbol de Costa Rica no está muy bueno, que digamos, desde hace un par de años para acá. Y creo que eso se refleja en la selección por completo. Entonces, he dejado de ver un poco, sinceramente. A la selección sí, siempre la veo y me encanta jugar, me encanta. Creo que no soy tan malo. Viviendo en Costa Rica, si me hubiera dedicado un poco a eso, probablemente jugaría en primera. Porque aquí no es que sea muy bueno, sino que aquí cualquiera juega en primera. Entonces, tal vez te hubiera pasado en un mundo alterno. Pero sí, eso es más o menos ahí el background y aquí estamos para discutir un poco de las eliminatorias. Ya estamos, perfecto. Carlos, ahora te toca a ti. Buenas tardes, yo soy Carlos, me conocen como Carlitos No Tan Lejitos de mi canal de YouTube. Plug. Yo soy originalmente de México, pero aquí vivo en los Estados Unidos. Y sí, pues como México tenemos un famoso refrán que dice, jugamos como nunca, perdemos como siempre. Obviamente siempre clasificamos, siempre tenemos buenos partidos, pero hay veces que no sé qué le pasa al equipo. Hemos cambiado varios técnicos, varios jugadores, pero como que nunca vamos mejorando. Como que sí somos buenos, somos un buen equipo, pero siempre tenemos fallas, especialmente en partidos muy importantes, como los hemos visto en los últimos dos enfrentamientos con los Estados Unidos, que perdimos en la Nations League y de nuevo en la Copa Oro. Pero pues mis esperanzas son altas para esta noche y vamos a ver qué va a pasar hoy. Vamos a ver, pues, Ujú. duro, ¿no? Bueno, ahora hablamos un poco de CONCACAF y pues empezamos con tu opinión, David. De la tabla, ¿quién piensas de lo que has visto, pues, de los equipos, del verano también, de los últimos Ujú. años? ¿Cuáles son los mejores equipos? ¿Cuáles son unos jugadores? Bueno, tal vez dos preguntas. Los mejores equipos que has visto, ¿quién crees que van a clasificar? Y después de preguntarle a Carlos, vamos a hablar de unos jugadores que pensamos que son los mejores de CONCACAF. Y empezamos Ok, contigo. ok. Bueno, como siempre, y para no perder la costumbre, claramente México de primero, probablemente peleando con Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos ha tenido un ascenso meteórico, ¿verdad? En esta última generación. Desde que quedaron eliminados, pienso que Estados Unidos venía haciendo como las cosas no muy bien. Se dieron cuenta de eso, quedaron eliminados y le dieron fuerza a un proyecto con jóvenes, que ha estado increíble. Claramente hay muchos jugadores de Estados Unidos importantísimos, muy jóvenes en ligas de Europa ya, eso deja mucho que decir y eso se ve en la tabla, ¿verdad? También. Pero sí, históricamente, pues México ha sido el papá de todos en CONCACAF, eso lo sabemos todos. Y
también yo siento que por eso México últimamente está un poco, como dice Carlos, estancado. Como que tal vez por tantos años fueron tan superiores que se veían muy encima y se han quedado un poco estancados tal vez en ese proceso, que México tiene demasiado potencial para ser un equipazo a nivel mundial. Está entre los mejores 10 en el ranking ahorita y puede ser aún mejor porque hay mucha gente en México, mucha gente le gusta el fútbol y claramente está muy desarrollado. Estadios de primer mundo, igual equipos buenísimos, pero sí, como que le falta ese último salto, pienso yo, ¿verdad? A México. Pero sí, bueno, volviendo a la tabla, Estados y México, ahí deslumbrando en los primeros lugares. Yo siento que hasta el final se va a ver quién queda primero. Canadá, que ha hecho un proceso increíble también, porque Canadá antes, sinceramente, al menos aquí en Costa Rica, ni siquiera considerábamos como a Canadá como un rival así de eliminatoria, nunca estaba en la eliminatoria. Canadá solo juegan hockey. Entonces, y de pronto empezaron a ser buenísimos en fútbol. Entonces, ¿qué pasó? No sé, le metieron muchos recursos, me imagino, económico también, y los proyectos menores probablemente están dando frutos ahorita, con jugadores bastante buenos, ¿verdad? Y que son jóvenes todos también. No es como que tienen un jugador buenísimo de hace años, como siempre hacemos en Centroamérica, como con Brian Ruiz o el Pescadito Ruiz en Guatemala, que jugó como hasta que tenía 95 años, porque no sacan otro jugador bueno. Entonces sí, Canadá está en ese proceso bien y lo que está peleado es el repechaje. El repechaje está bastante peleado. Ahora Panamá ha venido jugando bastante bien. Bueno, no bastante bien para el área. Igual estamos todos los demás, pero Honduras, terrible. Honduras siempre ha sido un equipazo de más. Honduras siempre ha sido como de más de fuerza y garra que de calidad en general. Ha tenido jugadorazos también, pero más como que por eso, ¿verdad? A nivel de equipo es más como que por pasión y por garra, que siempre y cuando ir a Honduras es un infierno para cualquier equipo. Pero fuera de Honduras tal vez les falta un poco también. Y bueno, Costa Rica, que es lo más inestable que hay. Costa Rica a veces juega un partido buenísimo antes, principalmente, y después juegan dos malísimos, o jugamos contra Brasil o contra Alemania, por ejemplo, que abrimos la Copa Mundial de Alemania y perdimos, como siempre, como dice Carlos, pero jugamos un partidazo. Y después jugamos contra un equipo malo y perdemos 1-0 y hacemos un partido malísimo. Entonces siempre hemos tenido eso, ¿verdad? Y eso creo que eso se está reflejando también ahorita en la tabla. Ahí el repechaje va a estar peleado. Yo pienso, sinceramente, bueno, hoy jugamos contra Canadá, en Canadá. Es muy probable que perdamos. Para mí sería una sorpresa que saquemos un punto. Y más aún, claramente ganar. No veo un futuro. Yo no apostaría que Costa Rica va a ganar hoy, por así decirlo. Y no, veo el último lugar, el repechaje bastante peleado. Probablemente va a estar ahí entre Costa Rica, si nos va relativamente bien, Panamá. Y hay que ver qué hacen los demás equipos. Interesante el caso, por ejemplo, de Jamaica también, que tiene muchos jugadores buenísimos en la Premier League y en equipos muy buenos, pero a nivel de equipo no compone. Entonces es interesante. Pero sí, yo pienso que también lo define mucho el nivel de CONCACAF. El nivel de CONCACAF no es el mejor. Eso también siento que ha limitado un poco a México. Si se vieran como que si estuvieran acostumbrados, como en CONMEBOL, por ejemplo, que todos los partidos son durísimos, así sea contra Bolivia, que es el más débil, como que eso potencia a los jugadores y a los equipos. Siento que eso es lo que le ha faltado un poco, por ejemplo, a México o a Estados Unidos, como de salir más de ese molde. Pero sí, más o menos, eso es lo que pienso de momento. Creo que había otra parte de la pregunta, pero me extendí mucho ya, entonces no sé si... La segunda, bueno, si tú tienes algo que añadir, Carlos, empezamos Pues, ahí. no, más lo que dijo David, creo que está bien. México, Estados Unidos y Canadá ahorita creo que son los equipos que van a clasificar para el Mundial, pero yo todavía tengo esperanza para Costa Rica. Todavía faltan muchos partidos, especialmente el próximo año, el comienzo del próximo año, y creo que todavía cualquier cosa puede pasar. Pase lo que pase esta noche, va a afectar a los dos equipos. Si gana México, si pierde Estados Unidos, si gana Estados Unidos o pierde México, creo que esos 3 puntos son muy importantes y es mejor para todos los equipos empezar a ganar los partidos ahorita para que así no estén preocupando ya en los finales de los partidos. Pero creo que sí, México es un gran equipo, creo que tiene mucho potencial. Y lo ha demostrado porque siempre llega a la final, llegó a la final de la Nations League, llegó a la final de la Copa Oro, pero no sé, como no sé qué pasa en la final, no sé qué pasa con los jugadores, no sé si es falta de confianza, porque también Estados Unidos ha crecido mucho, eso se lo voy a dar a Estefan, que sí han crecido mucho, tienen todo un buen equipo, pero y especialmente tienen muchos jugadores que juegan en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en España, pero creo que cuando juegan un equipo como equipo, creo que también les falta un poco, igual que a México también vemos como Raúl Jiménez mete muchos goles,
en Inglaterra, pero cuando está con México mete como 1 o 2, casi no demuestra su capacidad, que lo ha hecho comparado con el club de Wolverhampton, pero creo que pues les faltan, no sé, más confianza, eh, jugadores también jóvenes, tenemos, pero también le digo también a Estefan que también es necesario tener un poco de la experiencia, porque si uno, en mi opinión, si tiene muchos, como nosotros mexicanos decimos morros, muchos niños, digo, jóvenes así bien, eh, pues joven y morros y todo, si no hay la suficiente experiencia, creo que también el equipo no sabe cómo jugar, especialmente cuando llegan a partidos súper importantes. Y creo que también México ha demostrado que puede ganarle a mundialistas como a la Alemania, pero después pierde 1-0 contra Estados Unidos. Así que le falta mucho para crecer y Estados Unidos creo que ha demostrado que ha sido un buen equipo también, pero no hemos visto cómo Estados Unidos juega mucho con países de Europa. Y creo que ahí es donde vamos a ver, va a ser la prueba que Estados Unidos va a tener que enfrentar qué tan buenos realmente son, porque sí, se pueden decir que son ahorita los mejores de la CONCACAF, pero cuando lleguen a enfrentarse con, por ejemplo, a Inglaterra, que es un equipo buenísimo, Alemania, Francia, ahí vamos a ver si verdaderamente los jugadores pueden llegar a mostrar su capacidad en ese nivel mundial. Perfecto. Y para añadir como a eso, me parece como interesante, ¿verdad? Porque imagínense a lo que voy, digamos, con potenciar el nivel, porque sabemos que el nivel de CONCACAF es súper pobre, en realidad, a nivel de competencia. Hay canchas terribles, la cancha de El Salvador da vergüenza, o sea, eso no debería estar permitido por FIFA, digamos, que se jueguen partidos ahí, gente tirándole cosas todo el partido al portero y cosas así, eso es ridículo. El partido que acaba de jugar México, de hecho, contra El Salvador, o sea, habían videos de Ochoa todo el partido, le caían cosas, líquidos y botellas. O sea, eso no debería ser permitido, claramente. Entonces, el nivel de competencia también es lo que limita un poco, siento yo, porque, por ejemplo, y ahorita, obviamente, México y Estados Unidos, que tienen demasiado potencial. Y eso que dice Carlos, ¿verdad? Estoy seguro que México hoy no fuera fecha FIFA y juega contra Francia o contra Inglaterra y juegan un partidazo. Tal vez pierdan, pero juegan un partidazo. Claro, en una cancha buena, ¿verdad? Y después viene México y tiene que jugar, qué sé yo, contra Costa Rica y somos rivales directos y a México le encantaría ganarnos 5-0 a nosotros porque es riquísimo y pueden hacerlo, pero llegan contra Costa Rica y juegan un partido ahí medio mediocre y con Costa nos ganan 1-0, con pleitos todo el partido. Entonces eso es lo que pasa, siento yo, ¿verdad? Que ahí es donde, como varia, estamos fallando definitivamente en el nivel de competencia, porque la calidad está, y principalmente en jóvenes. Como dice Carlos, también es importante con la experiencia combinarlo y eso es algo, al menos en Costa Rica, en México y Estados creo que lo hacen un poco mejor, que no sabemos hacer un recambio generacional, por ejemplo. Nos ha pasado exactamente lo mismo en varios mundiales, en varias ocasiones. Tenemos un patrón que todo el mundo ve, pero no se hacen cambios. Entonces siento que esa como falta de ritmo de competencia es lo que nos limita un poco como a estar acostumbrados. De México va a estar arriba y Estados va a estar arriba y no tienen como esa presión de que si juegan 2 partidos malos van a caer en el tercer lugar o algo así. Entonces tal vez por eso pienso que es lo que pasa. Y lo hemos visto de México cuando jugó en el 2014 contra Brasil, que jugó Ochoa, básicamente paró todos los goles de Neymar, goles de, ¿quién más tiró? Todo Brasil le tiró 8 y todo lo sacó. Es todo Brasil. Sí, no, ese Todo fue un Brasil. Y partidazo, cuando sí, jugó sí. contra Alemania, cuando le ganó 2-0 a Francia en el Mundial de 2010, contra Hugo Lloris, que metió uno Cuauhtémoc Blanco y uno Chicharito también. Chicharito, qué bueno el Chicharo. Lo ha demostrado muy bien que Sí. México juega bien a un nivel mundial, pero no lo hemos visto tanto con este nuevo equipo que ha tenido Estados Unidos. Sí. Así que todos dicen que sí, son buenos, y sí, los jugadores individualmente son buenos, pero casi no hemos visto jugarlos a un nivel mundial con países Le falta la prueba real. en el mundial que verdaderamente, que van a traer a la mesa, que van a traer a la competencia. 100%. Sí, Completamente de acuerdo. la próxima pregunta es similar para seguir hablando de, porque hemos hablado, ustedes ambos dos han dicho, y estoy completamente de acuerdo, que el nivel de CONCACAF es el más bajo de todas las regiones. Creo que tal vez el de Asia es similar, pero en realidad creo que aún ellos tal vez tienen jugadores y equipos que son mejores que los mejores equipos de CONCACAF. Creo que es muy claro. En Asia es más peleado, yo pienso, pero entonces, para mí, personalmente, pienso que sí, CONCACAF tiene el nivel más bajo de todas las conferencias en el mundo. La próxima pregunta iba a ser, ¿cómo creen ustedes que pueden
mejorar la calidad de los equipos. No tanto los de México, los México de Estados Unidos, pues les toca jugar consistentemente contra rivales como Brasil, Argentina, Inglaterra, pues, pero también, obviamente, para que eso pase, tiene que haber un logro de los equipos como Costa Rica, Honduras, Jamaica, que sean mejores. ¿Qué piensan ustedes que tiene que pasar en CONCACAF para que eso pase, pues? Empezamos contigo, Carlos, esta vez. ¿Qué piensas? Para cada equipo individualmente. Sí, igualmente los equipos que no son, bueno, menos Estados Unidos y México, tal vez Canadá, pues, los equipos que están como más abajo en la tabla de Como CONCACAF. Honduras, Sí, Honduras, Salvador, Costa Rica, Jamaica. exacto. Pues creo que les faltan buenos técnicos. Creo que casi muchos de ellos no tienen muy buenos técnicos. Jugadores buenos, como dijo David, hay en todo lugar, en Honduras, en Jamaica, en Costa Rica también, y todos ellos han llegado. Gente que lo Navas juega en el PSG y tienen gran potencial también, pero creo que muchos no tienen como confianza con su equipo nacional. Y creo que eso lo hemos visto en varios equipos de la CONCACAF, que todos juegan bien en sus clubes, sea en Europa, en Estados Unidos, en México o en Costa Rica, que juegan bien individualmente con los clubes, pero cuando llegan creo que hay una falta de confianza, no sé si son problemas interiores que tienen, que no se llevan bien unos jugadores, pero también creo que es falta de tener buena directiva, buen cuerpo técnico, e incluso también vi una entrevista donde Rafa Márquez estaba hablando sobre el partido cuando jugó México contra Chile, no sé si fue en la Copa América hace unos años, y que Juan Carlos Osorio, que era el director técnico en aquel entonces, les dijo a los jugadores que él mismo iba a tomar la responsabilidad de que perdieron 7-0 contra Chile, pero también les preguntó, ¿y ustedes qué pudieron hacer mejor? Porque después del tercer gol, pudieron hablar como equipo, decir, ok, ¿dónde estás fallando tú como defensa central? ¿Cómo estás fallando tú como mediocampista? ¿Tú como delantero? ¿Qué hiciste mal o qué pudiste hacer mejor? Y entonces creo que también les falta mucha confianza también entre cada uno, especialmente también escuché otra entrevista que Juan Carlos Osorio, no sé si fue él, otro jugador de México, cuando enfrentaron a Brasil en el Mundial del 2018, ya estaban los jugadores bien desanimados antes de entrar a la cancha, porque ya habían perdido 3-0 contra Suecia, y pues dice Osorio que los vio muy desanimados a jugar contra Brasil y que ya no tenían ganas para seguir jugando, y pues todos los jugadores que estuvieron ahí, Ochoa, Guardado, son jugadores fenomenal, y también creo que falta también la confianza y también pues buena directiva, que creo que son los dos factores más importantes: confianza, tener buena dinámica entre equipo y también tener un buen cuerpo técnico, que es lo más importante para cada jugador. Está bueno. David, ¿qué piensas? Es igual, como dos partes de la pregunta. Pues el primero es como dijo Carlos, ¿cómo crees que Estados y México y tal vez Canadá pueden enfrentarse con equipos de la clase alta del mundo? Y también, obviamente, equipos como Costa Rica, Honduras, que tienen piezas, Jamaica tienen piezas buenas, pero para llegarle al próximo nivel, ¿qué piensas que le faltan o qué piensas que tiene que pasar? Ok, bueno, México, Estados y Canadá claramente están en su propio nivel en este momento. Ahora tampoco estoy diciendo que son Holanda los tres, porque tampoco les falta, pero creo que ahí va ligado también eso parte de lo que estaba diciendo, ¿verdad? Falta de competencia real. Pero, ¿qué se puede hacer? De ahí no se pueden salir de la confederación tampoco, o sea, no tienen escapatoria. Ahí ya nada más sería a nivel digamos, de esos países, no sé, tal vez tener algún tipo de organización diferente, no sé, preparar distinto. Yo pienso que Estados Unidos lo han ido haciendo muy bien, México tiene años de haciéndolo muy bien, Canadá pues va en buen camino, pero sí, tal vez, no sé, falta ese último paso, porque como dice Carlos, pues calidad la hay y tienen un montón de jugadores muy buenos. ¿Verdad? México produce una cantidad exagerada de jugadores buenos. Aún los malos, digamos, o los regulares que no salen de México, aún así siguen siendo muy buenos, son jugadores de mucha calidad este, en muchos equipos. Bueno, cuando vienen, por ejemplo, que jugamos en CONCACAF, King Champions, CONCA Champions, como se llama ahorita, no sé cómo se llama, que siempre, es como que los equipos de México y Estados Unidos pasan directo, digamos, como a la segunda fase, y siempre vienen jugadores nuevos, o hay algunos jugadores jóvenes que son buenísimos, pero después se pierden.
o no sé qué es lo que está pasando ahí en esa captación de talento de jugadores jóvenes, porque, por ejemplo, México es una potencia en divisiones menores, ha sido campeona de divisiones menores, de Olimpiadas, por ejemplo, entonces siento que en el caso particular de México tal vez algo está fallando entre como ese vínculo o link que hay entre las divisiones menores y las mayores, ¿verdad? No sé exactamente qué será, no estoy tan empapado tampoco como en la parte interna, obviamente, de cómo se manejaría el fútbol en México, pero me imagino que va por ahí. Eso es lo que está haciendo falta. No sé qué es exactamente, pero es algo por ahí. En el caso particular de Costa Rica, que claramente sí estoy enterado 100% de qué es lo que pasa, aquí hay muchísimas cosas que están mal, muchísimas cosas que están mal. Empezando, como les decía ahora, ¿verdad? Lo más importante, la directiva. O sea, la federación, necesitamos un cambio de mentalidad. Yo pienso que sería bueno traer gente de afuera, porque aquí hemos tenido un problema como que reciclamos técnicos, reciclamos federativos, pero siempre son ticos y siempre tienen las mismas ideas y los mismos problemas que tenemos los ticos. Entonces sería bueno, y eso a nivel de clubes se está haciendo, por ejemplo, la liga, que en mi opinión es el mejor equipo en Costa Rica en este momento, pese a que no tienen los resultados. Lo han hecho las cosas increíblemente bien y van como por un buen norte. Saprissa ahí, bueno, yo soy sapricista, como les decía, Saprissa ahí va un poquito rezagado. Hace poco trajeron un director, no, ¿cómo se llama? Un director deportivo que es español también, que pues ahí todavía no se ha evaluado del todo, pero ojalá que haga las cosas bien. Entonces, como que ese mismo tipo de cosas hacen falta en la federación, cambiar el chip, cambiar mentalidad. Por ahí estamos un toque rezagados. Dentro de otras cosas, lo que les comentaba también, el recambio generacional aquí no existe. Recambio generacional, nunca han sabido hacer un recambio generacional a nivel igual por la federación. Se casan con jugadores que ya, por ejemplo, lo que nos está pasando ahorita, bueno, no sé qué tanto ven ustedes, digamos, fútbol de Costa Rica. Claramente no espero que nadie fuera de Costa Rica vea fútbol de aquí, porque ni yo lo veo, es malísimo. Pero, pero por ejemplo, Brian Ruiz, que ha sido un gran referente de la selección, pero hace mucho tiempo perdió su nivel. Celso Borges, que va por el mismo camino, en este momento están en la liga, no son titulares, hay jóvenes que les han quitado el puesto porque son bastante buenos, Bernal Alfaro, por ejemplo, Aaron Suárez, Martínez, también hay jugadores bastante buenos, jóvenes, que están tomando minutos, ellos están rezagados, pero a los jóvenes no los llaman a la selección y seguimos casados, por ejemplo, con Brian Ruiz y Celso Borges. No me malinterpreten, Celso Borges y Brian Ruiz son de los mejores jugadores que tiene Costa Rica, simplemente que por la edad ya no se ve la intensidad, digamos, y eso lo notamos en el partido contra Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, yo pienso que jugó como a 3/4 de máquina y nos tuvo aquí socados todo el partido, no, los laterales no podían hacer absolutamente nada, o sea, nos tenían bombardeados, y es, número uno, por ritmo de juego, porque aquí el fútbol de Costa Rica se juega como en 0.5 de velocidad, como si fueran amateur en FIFA. Y la intensidad del ritmo de juego, aquí no se presiona, aquí no, los delanteros no van a presionar, no juegan en bloque el equipo, digamos, aquí es como muy, pues sí es profesional, pero esa parte como que no se exige. Entonces, todo eso es lo que está fallando también a nivel de fútbol de Costa Rica, digamos, los clubes, aquí es muy malo. Hay clubes que no tienen ni afición, hay clubes que no tienen ni estadio. Obviamente es difícil cambiar eso, no es como que nadie va a llegar a dar dinero para un club que no existe, como pasa en Newcastle, por ejemplo. Eso obviamente aquí no va a pasar. Pero son muchas cosas que se han hecho bastante mal por los años y ya para cerrar, para no quitar mucho tiempo, también pienso que uno de las grandes falencias aquí no solo es no darle la oportunidad a los jóvenes, sino que la captación de talento no es la mejor, porque aquí hay muchísimas personas muy buenas. Uno aquí ve en las mejengas, aquí hay canchas de fútbol 5 y canchas abiertas por todo lado, y uno ve gente buenísima. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que los visores no le den oportunidades a estos jugadores que prometen buenos? Pero en Saprissa está, por ejemplo, un jugador que se llama Julen Cordero, que de momento tiene 20 años, no ha demostrado mayor cosa, pero es hijo de un defensa que se llamaba Víctor Cordero, que era de Costa Rica, que fue bastante bueno. Entonces, como es el hijo del futbolista, pues le dan la oportunidad, ¿verdad? Algunos triunfan, otros no tanto, y eso pasa muchísimo aquí, pero aquí le llamamos como argolla, que eso es argolla. Argolla sería literal como ser los favoritos, ¿verdad? Entonces eso pasa muchísimo aquí. Eh, conozco un caso de un amigo, no voy a decir el nombre, pero un amigo juega en primera división, de hecho, él siempre ha sido demasiado bueno y como que siempre ha tenido la oportunidad, de hecho todavía está en primera, ¿verdad? Pero al equipo en el que estaba, este, no le daban la oportunidad, no cuesta que le den la oportunidad, como que juega 20 minutos, tal vez lo hizo bien y al próximos 3 partidos no juega. Entonces, al cuarto partido lo ponen 20 minutos y tal vez no lo hace tan bien, o un tiempo y no lo hace tan bien porque no tiene el ritmo y lo banquean 3, 4 partidos.
Entonces eso pasa muchísimo aquí con los jugadores jóvenes. Entonces es imposible que se desarrolle el talento de un jugador joven, porque no hay constancia, no hay ritmo, ¿verdad? Y lo que pasa es que ya ahorita tiene 24 años y apenas está ahí como despuntando. Entonces aquí nuestro promedio en el torneo de Costa Rica de los jugadores jóvenes que se afianzan en el torneo va siendo tal vez de 22 a 24, mientras que en Europa claramente estamos a kilómetros y años luz, pero en Europa un jugador de 24 años es un jugador completamente formado ya, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace la grandísima diferencia entre muchísimas cosas. Está bueno, bro. Creo que esta también es la fórmula para todos los equipos de CONCACAF. Igual porque sí, empieza con los clubes, pues, y la liga y los jugadores de ya de 15, 16 años. Creo que es igual en Panamá, en Jamaica, especialmente en Jamaica, porque tiene mucho, mucho talento. Especialmente porque hay mucha gente Claro, jamaiquina que está en Inglaterra, que juegan claro, en... y Jamaica es una colonia de Inglaterra, ¿verdad? Sí, También, o sea, son un país, pero son una colonia de Inglaterra, entonces sí, sí, tienen la oportunidad de ir a jugar y se nota, y son buenísimos, pero llegan a la selección y no sí. pasa nada. También yo he escuchado esto en un podcast que no es necesariamente, um, no son la misma cosa los clubes y la liga del país y la federación, pero también tienen que trabajar juntos porque es el fútbol del país y muchas veces los técnicos directivos están en la misma, yo sé, con Estados Unidos este sí es el caso, no sé si con Costa Rica o México, pero los técnicos de MLS están también en el comité de la Federación de Estados Unidos. Por esa Claro. razón, hay como presión que los dos sean exitosos. Y bueno, por el ejemplo de Jamaica, hay jugadores muy, 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 muy buenos, pero la liga es pésima, pésima, pésima. Yo vi como un jugador en el roster más nuevo, un jugador de la liga de Jamaica. Y hay jugadores en ese equipo que están como en la cuarta división de Inglaterra y están en el roster. Eso me dice a mí qué calidad más baja es de esa liga. Pues hay jugadores también, Javon East juega en Costa Rica también. Jugadores así, Santos de Guapiles. sí, Santos, ¿no? Que obviamente hay jugadores con talento, mucho, mucho, mucho talento en Jamaica, pero la liga propia de los talentos que están produciendo, no hay ninguna competencia en esa liga y tienen que tener jugadores de cuarta división de Inglaterra, aún en Costa Rica, pues que obviamente sabemos que no son ligas top, para competir con Leon Bailey o Antonio, hay que tener jugadores que están en ese nivel y hay que consistentemente tener jugadores que están empujando y trabajando para ir a ese nivel. Entonces, creo que sí, y lo que han dicho ustedes dos, ambos, empieza con el nivel del club, de los clubes, y también, y si ese nivel de la liga del país es muy bajo, no hay esperanza, pues. Pero la próxima pregunta empezamos contigo, Carlos, también lo que estaba diciendo, de los jugadores de CONCACAF. Solamente tal vez vamos a enfocar en estrellas, porque creo que para mí personalmente yo pienso que estrellas en cada país, ellos tienen el poder y también la imagen para traer, no sé si ah, inspiración, pero también ellos, el nivel de los jugadores de su equipo también creo que sube con jugadores que son muy buenos. Básicamente la pregunta es, ¿cuáles jugadores de CONCACAF, de Europa o no de Europa, pero te han sorprendido o te han inspirado en esta jornada? ¿A quién crees que son jugadores que pueden prometer y pueden subir el nivel de CONCACAF? Pues ahorita pues voy a empezar con Alfonso Davies, que está Tiene que jugando en ver. Canadá y también en Bayern Múnich. Ahorita no ha tenido, últimamente no ha tenido los mejores partidos con Canadá, pero igual creo que tiene mucho potencial. El chamaco tiene mucho talento y lo ha demostrado en Europa. Igual como cada jugador le falta demostrarlo también en el CONCACAF, pero creo que con mucha disciplina, con más tiempo en la cancha, él va a cambiar el CONCACAF completamente. Ese jugador, obviamente, pues casi la mayoría de la selección de Estados Unidos, Eugenio Dest,
Gio Reyna, Pulisic, obviamente, y McKennie. Pero también le dije a Stefan que a unos de ellos les falta un poco de disciplina, especialmente al McKennie. McKennie sí le Creo falta que disciplina. también son un poco, les gustan mucho las fiestas, la tomadera, y creo que si uno no se cuida, como él digo, que Ronaldinho y Sí, el Ronaldo original tuvieron el potencial de ser mejor jugadores como Ronaldo o Messi. Creo que lo que hace Messi y Ronaldo jugadores muy buenos es porque tienen mucha disciplina, se paran temprano en la mañana, hacen sus ejercicios, e incluso cuando el entrenamiento acaba, Ronaldo se queda después que todos los jugadores a practicar sus penales, y creo que eso hace el jugador mejor, y creo que les falta disciplina también a muchos jugadores de Estados Unidos. Creo que porque ellos mismos saben que ellos son uno de los mejores jugadores de su país, y pues creo que a veces se lucen un poco, pero al mismo tiempo les falta mucha disciplina. México creo que sería, pues, Raúl Jiménez, pero después de que tuvo esta lesión un poco bajó su calidad, pero creo que ahorita puede ser Funes Mori. Y también el Chucky obviamente tiene gran potencial. Él y Pulisic siempre pelean en el debate de quién es el mejor jugador de la CONCACAF, Pulisic o Lozano. Lozano obviamente creo que también es uno de los jugadores mejores, y creo que su ausencia en la final de la Copa Oro creo que tuvo un gran impacto en la selección. Creo que él, si estuviera jugando en ese partido, hubiera metido al menos un gol. Um, pero sí me voy a quedar con él. Y Ochoa sí está viejo, tiene 35, 36 años, pero todavía da buenas atajadas y todavía demuestra que él pertenece en el equipo, no como otros jugadores que ustedes mencionaron de Costa Rica, que sí sí. fueron buenos en su época, pero ya Ujú, con la edad han demostrado que le tienen que dar espacio a otros jugadores ujú, más jóvenes. ujú. Pero Ochoa todavía teniendo esa edad, todavía se avienta, tiene buenas atajadas y tiene buenos partidos, aunque yo creo que juega mejor con la selección de México que juega con el América, porque en América siempre le meten goles, pero con la selección siempre él ha sido titulado, y creo que el Tata Martino, igual que Juan Carlos Osorio, siempre han creído en él, y creo que él ha sido también una de las caras más importantes, no solamente de México, pero todo con CONCACAF en la última década, Ujú. básicamente. Pero sí, me quedo Entonces, con bueno, ellos. están buenos. David, que, bueno, puedes añadir o también puedes debatir con Carlos, pero ¿cuáles otros jugadores o también tal vez los mismos de CONCACAF Ujú. crees que te han pues, Sorprendido. sorprendido, dan ilusión, y quién crees que puede subir el nivel de CONCACAF a un nivel que pues hemos estado hablando de? Ok, ok, sí. Bueno, obviamente comparto muchísimos. Ahí sí pienso que Pulisic le va ganando esa partida al Chucky. El Chucky tiene demasiado potencial y demasiado talento. No sé exactamente qué es lo que le ha faltado, su ritmo, ok, ahí con el Napoli, pero es un jugadorazo, pero y Pulisic es campeón de Europa. Entonces, y también, no, tal vez no tan esencial en la plantilla, pero sí juega. O sea, sí tiene sus minutos y sí hace la diferencia, ¿verdad? Entonces, bueno, definitivamente jugador de campo, para mí los mejores de CONCACAF ahorita, Pulisic, Lozano, Davis, sin duda. Y hay varios que vienen con potencial también. En Costa Rica, bueno, para comentar, Manfred Ugalde es un jugador interesante. A ver, pasó ahí un enredo con la selección y en este momento renunció a la selección mientras esté Luis Fernando Suárez como técnico, porque literal, así, para hacer la historia corta, en el partido contra Panamá, el primer partido de la eliminatoria, estuvo convocado, jugó el primer tiempo y, o sea, él es un jugador pequeño, él no es alto, es muy hábil, es inteligente, digamos, y el estilo de juego que hicieron en el partido contra los panameños, que miden 1,90 m, que pesan 95 kilos de puro músculo, lo mandaron a pelotear, a puro pelotazo, como si fuera, no sé, un jugador ahí de 1,90 m, Peter Crouch, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, evidentemente, muchos duelos aéreos los perdió, porque no es su estilo de juego. Después del partido salió el técnico literal en conferencia de prensa después diciendo casi que dio a entender que no le había gustado como jugó Galde porque perdió prácticamente todos los duelos. Así lo dijo en conferencia de prensa abierta. Entonces, evidentemente, esto al jugador no le gustó y se sintió atacado por el técnico. Yo lo entiendo. Un técnico tiene que, la gente aquí en Costa Rica somos muy, para que entiendan la palabra, muy serruchapizos. Eso es como que literal a todo mundo le buscamos las fallas, o si tenemos un jugador bueno, le tenemos que buscar lo malo. Incluso a Keylor Navas siempre se lo pasa haciendo la afición y la prensa. Entonces, le dicen, digamos, a Manfred Ugalde así como que pecho frío por renunciar a la selección con 17 años, pero yo también lo entiendo,
tiene que venir de Holanda, se está ganando un puesto en Holanda, juega en el Twente de Holanda en primera división, para venir aquí a que su técnico lo salga a masacrar en una prensa, ¿verdad? En una conferencia de prensa. Entonces yo sí entiendo por su parte, digamos, pero es un jugador interesante, tiene bastante potencial. Jugadores que han cambiado el ritmo con CACAF, obviamente Keylor Navas está en un nivel superlativo, completamente fuera de este mundo. Yo pienso que Keylor Navas es el mejor portero de América, sin duda. Ujú. Este, no solo por ser compatriota, ¿verdad? Sino porque hay porteros muy buenos, Alisson ahorita es muy bueno también y Ederson, pero bueno, el portero con más Champions en la historia es Keylor Navas también, y 3 seguidas, ¿verdad? Entonces me parece que muy, muy diferente ese nivel, obviamente que ya también va en sus últimos años a un nivel top, pero ha sido pues un cambio vacilón, ¿verdad? Para CONCACAF. Y de otros países, me parece de Canadá, Jonathan David también es muy joven, 21 años, es muy bueno también, tiene muchísimo potencial de seguir creciendo, de ser más bueno. En México hay demasiados jugadores jóvenes, no solo el Chucky, ¿verdad? Que es como el referente, pero hay bastantes jugadores jóvenes. No sé qué tan joven es Funes Mori, creo que es un poco más como avanzado ya, ¿verdad? Pero 30 años. Sí. sí, 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 pero ha venido haciendo las cosas interesantes, por lo menos. Y sí, en realidad no sé, tampoco sé cuántos años tiene el portero actual de Honduras, que no recuerdo el nombre, creo que es Luis López, muy Ujú. bueno también, de lo mejor que tiene Honduras ahorita. Si no fuera por el portero, probablemente, al igual que nosotros, de no ser por Keylor, estaríamos en el sótano en esta eliminatoria. Entonces, ese portero es interesante. No sé cuántos años tiene, sinceramente, pero tiene potencial. Y para ver de otros países, Panamá, sinceramente, no le veo ahorita como están haciendo las cosas bien relativamente como equipo, pero no le veo así como que una figura que se sobresalga sobre el resto, ¿verdad? Como que haga la diferencia. Y pues sí, de Jamaica, Leon Bailey, muy bueno. Desde que jugaba en Alemania, demasiado bueno. Ahora me parece que está, no estoy muy seguro, pero creo que está en Inglaterra ahorita. Ujú. Y sí, en realidad esos, en Estados Unidos, obviamente, Serginho Dest pinta buenas cosas. El gol que le metió Costa Rica fue un golazo. O Ujú. sea, fue una exageración de gol y es muy bueno, ¿verdad? Desde que viene jugando también con el Ajax, viene pues haciendo bien las cosas. Pero sí, básicamente esos, en general concuerdo con los que dijeron al inicio también. Y no, creo que esos son de momento, no se me ocurre algún otro. Sí, sí. Sí, Ujú. yo estoy de acuerdo. Y eso también de lo que estamos hablando más temprano. Tener jugadores así, ah, pues traen el nivel del equipo a otra dimensión, como dices tú, David. Obviamente Navas bueno, ese Mundial de 2014, para ir tan lejos, tenían que tener un jugador como Navas. Tiene que Claro, ser. sin Keylor no hubiéramos llegado tan largo jamás. Ahorita mismo en la eliminatoria sin Keylor estaríamos con 4 puntos menos, por lo menos. En Honduras sacó un golazo de tiro libre, lo sacó aquí a nosotros contra Jamaica, nos salvó también jugadores que cambian los partidos completamente. Ujú. Sin Keylor definitivamente estaríamos en el sótano con Honduras, viéndolos a todos para arriba. No, 100%. Y estoy de acuerdo con todo eso, bueno, todos los nombres, estoy completamente de acuerdo y pues para añadir un punto más, es como para conectar lo que estamos diciendo. Ujú. Eso es lo que, pues, lo que pienso yo le falta a CONCACAF, es tener más jugadores así, pero para tener eso hay que tener una mentalidad y como dices tú, David, y uno también, tú me comentaste esto, Carlos, una confianza para irte a Europa y ir a equipos que son tal vez muy, muy, muy duros para obtener puesto de titular, pero también hay que esforzarse. Esa es la única manera que uno ah, ah, Sí. se nivela. Para añadir ahí un poco, yo pienso también algo de lo que decía Carlos ahorita anteriormente, la disciplina. Siento que eso es algo que falta mucho en CONCACAF en general también, porque jugadores jóvenes están empezando la carrera, están empezando a vivir, también son jóvenes, ¿verdad? Al mismo tiempo que están empezando la carrera, están empezando a conocer las fiestas, están empezando a conocer muchas cosas, jugadores bien jóvenes, ¿verdad? Entonces eso cuesta también. Al llegar a Europa, un jugador joven, que tenga esa mentalidad como tan enfocada, es difícil, o sea, tienen que tener mucha madurez. Y no solo eso, aparte de la madurez, supongamos que un jugador joven llega a Europa y va a competir contra 50 jugadores igual o más jóvenes, igual de buenos, porque en Europa hay demasiada producción de jugadores, ¿verdad? Entonces, tener esa mentalidad, como dice Stefan, y esa disciplina, como dice Carlos, o sea, tienen que tener las dos para sobresalir sobre el resto, porque si no, literal, van a ser jugadores más caros que los que consiguen ahí y no van a tener un rendimiento tan superior. O sea, va a ser como, mejor me compro o me tengo 3 jugadores jóvenes, no sé,
de Noruega y Dinamarca o Inglaterra que un jugador de Costa Rica que es relativamente bueno, un jugador de México que tal vez no termina de despuntar, por ejemplo. Ujú. Tener Sí, disciplina, confianza y jugar con ganas de ganar y no con el miedo a perder. Creo que sí, es algo muy importante. sí, sí, sí. Eso me ayudó bastante en la vida, lo que me dijo Carlos, Ujú. bastante. Sí, Porque claro. uno puede jugar, muchos, yo antes jugaba así, pero no sé si ustedes, personalmente, de Ujú. un casual, a jugar fútbol, yo jugaba así, con el miedo de perder, que Ujú. no voy a tratar de agarrar la bola porque lo voy a perder y todo eso, pero uno nunca va mejorando. Ujú. Y cuando uno va a la pelota, cuando uno trata de ser creativo con la bola, pierde la pelota más. Es obvio que uno va a perder la pelota, pero eso es como uno mejora. Eso es cuando uno puede competir con los jugadores de calidad alta. Uno se sigue esforzando y estás soñando que tal vez no ganas este partido Ujú. o este obstáculo, pero vas a ganar uno en el futuro y siempre lo logras. Siempre me ha pasado, no, no, siempre no es el primer o segundo, a veces tercer partido, pero ya para el final uno va Y creo, nivelando a un nivel y creo que cuando íbamos a México y Estados Unidos, jugar con las ganas de ganar fue en la final de Nations League, porque los dos querían ganar y luego se vio que México metió el primer gol en el minuto 3 de Tecatito Corona y después ahí metió otro Estados Unidos y otro, hubo penales, faltas, vamos a no salvar y no sé qué, y creo que ahí los dos demostraron que querían ganar, los dos equipos, y no creo que ninguno de ellos jugó un partido mal, los dos simplemente querían ganar y desafortunadamente perdió México y ganó Estados Unidos, pero en la Nations League, no, en la final de la Copa Oro, creo que ahí México no jugó con las ganas de Sí, ganar, pero tampoco creo que Estados Unidos jugó con esas mismas ganas, porque el gol que metieron Estados Unidos fue así nomás de chiripa del último sí, minuto, sí. y creo, pero también todo el partido Estados Unidos, igual que México, no jugaron un buen partido, estuvo muy aburrido, en mi opinión, en la Copa Oro, y ninguno de ellos jugó con ganas de ganar, simplemente pues metieron un gol cuando México pues los agarró mal parados y ahí pues ganaron ustedes. Pero vamos a ver Vamos a hoy ver. pues tienen que tener esas ganas Sí, para ganar porque este partido es súper importante para clasificar para el Mundial y bueno, vamos a ver quién va a ser el mejor equipo hoy. vamos a ver, ¿no? Ujú. 100%. Esa es la última pregunta que Ujú. les iba a preguntar a ustedes. Si quieres añadir algo, David, puedes añadir también, ¿no? Ya preguntarte esta pregunta. Pero de los resultados de hoy, obviamente vamos a sacar este podcast ya cuando terminen los partidos, pero va a ser interesante cómo vamos a pensar. Podemos hablar de estos dos partidos, pues, el de Costa Rica y Canadá, el de México y Estados Unidos. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo van a ser los resultados? ¿Qué son las claves de los partidos de una persona, de una perspectiva tica? ¿Qué piensas tú cómo va a salir las cosas hoy? ¿Qué piensas? Bueno, para el partido de Costa Rica es en Canadá, en Edmonton. En teoría, supuestamente la temperatura va a estar bastante baja. Todos sabemos que en Costa Rica cuando jugamos en temperaturas bajas no nos va bien, empezando por ahí. No tenemos esa costumbre. Aquí en Costa Rica una temperatura baja para nosotros son ¿qué? 15 grados Celsius. Hoy van a estar como a 4 en Canadá, tal vez una cosa así. Entonces eso, pues definitivamente que nos va a afectar, ¿verdad? Número uno. Número dos, no tenemos al mejor jugador de Costa Rica, CAF, en este momento para este partido. Eso es una baja emocional grandísima, ¿verdad? Número tres, Canadá sabe que si gana el partido de hoy, se despega. Canadá nos saca 7 puntos a nosotros si no gana hoy. Entonces, muy sinceramente, pienso que Canadá nos gana por lo menos 2 o 3-0. Eso creo que va a ser el resultado. Nosotros, Sí, ustedes también piensan parecido. Sí. ¿no? Sí, bueno, sí, empezamos. ¿Qué piensas tú, Carlos? Ah, Pues todo Costa lo que Rica. dijo David, también están jugando en casa, así que van a tener exacto. toda la visión canadiense. Y yo no soy eh, de Costa Rica, no sé cuántos ticos viven en Canadá, ¿no muchos o no? En Casi ninguno. No, Edmonton. no, no, no son muchos. Y menos en Edmonton. No. Es- Ujú. Pues Sí, sí. entonces, pues sí, pienso que hoy nos traemos un saquito lleno de goles, una derrota que no solo va a ser derrota de puntos, porque si se ponen a ver, o sea, perder en Canadá tal vez estaría presupuestado, como llaman, pero siento que va a ser una derrota emocional. Ujú, Y el que va a ser más vital aún va a ser el partido de la otra semana contra Honduras, ujú. que también está muy ligado a lo que pase hoy. Me parece que el otro que juega hoy es Panamá contra Honduras, de hecho, ¿no? Me parece, no estoy muy seguro cuál es el otro partido. Pero si Panamá gana y se despega aún más, o sea, yo sé que si Panamá gana hoy y Canadá gana hoy,
el cuarto lugar también se nos despega bastante. Entonces ya ahí estaríamos pues en una condición bastante fea. Y hablando de Costa Rica, ahora Estados Unidos hoy y México, no sé cómo ese partido va a estar interesante. Siento que puede pasar cualquier cosa en ese partido, no sé. Tal vez es aburrido y quedan 0-0, o tal vez quedan 3-3, buenísimo, un partidazo, no sé, puede pasar cualquier cosa. Y siento que está bastante abierto, obviamente siendo favorito Estados Unidos por estar en casa, pero sí va a estar parejo. Y pues sí, lo que decía ahora, los demás partidos, no recuerdo bien el partido, creo que sí es Panamá contra Honduras o Honduras contra Jamaica, sinceramente no me acuerdo cuál es bien, pero sí, si Panamá gana hoy, también ya se nos despega. Ahora entonces quedarían Estados, México, Canadá y Panamá en el cuarto lugar. Y el quinto depende de los resultados, no sé si sería Honduras o Costa Rica, pero ya bastante atrás, ¿verdad? Porque 4 puntos, serían 4 puntos del cuarto lugar, 4 puntos en esta zona, pues es significativo, ¿verdad? Porque no tenemos equipos aquí que son demoledores, que todos los partidos ganan y recuperan puntos rápido, ¿verdad? Entonces veo más o menos así. Y al final de esta jornada, bueno, jugamos contra Honduras aquí en casa. Si no ganamos ese partido, apague y vámonos. Estamos eliminados del mundial. Pues sí, y vamos a tener que hacer otro video desde allí. Sí, probablemente. Que, Con todos los puntos que yo pienso que tengo muchísimos puntos de mejora para Costa Rica, por lo menos. sí, vamos a elegirte como técnico, bro. Creo que esa es la solución. O como directivo, por lo menos, para... No, nos sirve. Y bueno, ok, la última pregunta para ti, Carlos. Entonces, sí, ya hemos hablado de Costa Rica, de Canadá. El partido de Estados y México, y obviamente vamos a tener que, cuando sacamos este video, vamos a ver qué decimos, pero ¿qué piensas que son las claves? Que honestamente. Ok, sí, voy a decir las ventajas y desventajas de cada equipo. Ok, vamos. Pero vamos a empezar con Estados Unidos. Ventajas, van a jugar en casa. Segunda ventaja, la mayoría de la afición va a ser americana, porque eso ya dijeron todos, ya no van a dejar los mexicanos casi entrar al estadio. Tercero, pues creo que tienen buenos jugadores y vienen a ganar. Desventaja de Estados Unidos es una de sus ventajas, que es sobreconfianza. Ellos ya ganaron, sí, nos ganaron 2 veces, pero no tienen que sobreconfiarse porque no saben qué tanto lo quiere México. Y creo que ahí si se confían mucho, ahí los van a ganar, los van a agarrar mal parados México y después ahí es donde van a sufrir. Y creo que tienen que jugar con la cabeza fría e inteligente. Exacto, sí. Y no sobreconfiarse, porque Sí. se confían demasiado, ahí donde México, cuando menos lo esperen, México va a meter gol. Y eso es México, ¿verdad? México tiene muchísimo de eso. Un equipo se le confía, 2 toques le clavan 2 goles rapidísimo. Y lo que dice Carlos, ¿verdad? Estados Unidos sí tiene que jugar con la cabeza fría. Es la primera vez de muchos jugadores, creo, de Estados Unidos jugando contra México en casa y van a tener esa presión de que tienen que ganar. Eso también les puede jugar bastante en contra, ¿verdad? Como manejar esa presión. Y que Sí. México es un equipazo también, o sea, están jugando contra un muy buen equipo, que si se descuidan, cuidado que pueden salir goleados también. Por eso antes decía, ahora que este partido de México-Estados, pues puede pasar cualquier cosa. Puede ser que sea un partidazo y que hayan 4 o 5 goles, o puede ser que esté demasiado cerrado y que gane 1-0 cualquiera de los dos equipos o que empaten, pero sí, opino igual. Y, ¿Qué ves de México? y de México, pues las ventajas es que pues tienen buenos jugadores, va a jugar Funes Mori, está aquí Chucky Lozano y el Tecatito Corona para jugar de lateral izquierdo y derecho. Tenemos a un buen portero, buen técnico, y creo que la ventaja más importante es que ellos ya saben lo que se siente perder 2 veces. Ahora no quieren volver a sentirse igual otra vez así. Y ellos saben más que ahorita Estados Unidos, porque ellos ya han perdido 2 veces y saben cómo se siente feo, se siente horrible, y ellos van a usar lo que han sentido en el pasado para así jugar esta vez con ganas de ganar y no volver a cometer esos mismos errores que cometieron en los últimos partidos. La desventaja es, pues, falta de comunicación, como siempre, los agarran mal parados o se frisan, así que no saben qué hacer, o se desaniman. Creo que esa va a ser la desventaja para ellos, no saber qué hacer si es que le meten 1 o 2 goles a México. Siempre si le meten un gol, México tiene que saber cómo reaccionar, porque a veces cuando le meten un gol ya se echan para atrás y ya no hacen nada. Creo que es saber cómo enfrentarse a cada situación y saber con cada problema o con cada reto que se enfrenta en la cancha, tienen que saber cómo responder, igual con la cabeza fría y una manera inteligente. No frustrarse en el partido, pase lo que pase, los dos equipos tienen que jugar
con la cabeza fría y nosotros sabemos que va a haber peleas, Madre, seguramente. Va a haber, shots. pero vamos a ver quién gana. Yo pienso también, bueno, no sé, no he visto las alineaciones, pero también México tiene un punto a favor que pueden salir a no perder también, o sea, pueden plantear un partido ofensivo, pero también con mucho orden atrás y no salir a perder, porque para México un empate no sería tan malo tampoco en Estados Unidos. Como que bueno, siempre la afición y la prensa, principalmente la prensa mexicana, es demasiado crítica, a veces al extremo, pero siempre si quedan empate igual les van a hablar mal, si ganan igual van a hablar mal porque ganaron solo 1-0, entonces eso también México puede llegar a como a medir un poco más a lo que haga Estados Unidos, ¿verdad? También que siento que la ventaja de Estados Unidos no es, bueno, sí son muy buenos con la bola al pie, pero son más buenos porque son muy rápidos y mucho al contragolpe, ¿verdad? Que México es una ofensión, es una selección bastante ofensiva, entonces por ahí, bueno, no sé, podrían tener cuidado en eso, como que no salir muy vueltos locos al ataque México, porque ahí es donde sí podrían verse comprometidos en defensa, ahora con esos jugadores tan rápidos que tiene Estados Unidos. Tiene otro del lado derecho, creo que es lateral, Sí, Rob. es un tren, es más un tren. Súper rápido, ¿no? Sí, Súper rápido. Tiene the pace, como decimos en sí, FIFA. es exageradamente rápido, sí. Súper bueno. Pues voy a terminar. Ambos ustedes, primero, muchas gracias a David y tenemos que hacerlo otra vez. David, muchas gracias desde Costa Rica a venir a hablar con nosotros y súper buenas opiniones. Hemos aprendido bastante. Y también, Carlos, por venir a pasar tiempo conmigo. El partido va a estar buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Una cosa más voy a decir. Voy a presentar 3 claves para el partido. Los he pensado y creo que, bueno, espero que tengan importancia. Pues voy a decir que, mira, en el lado derecho de la defensa de Estados Unidos es una posición, bueno, en Nations League fue importante tener a Gallardo, porque Gallardo es muy rápido. Ahí en ese lado de México es difícil. Siempre lo ponen. Siempre lo ponen. Es difícil juegan marcarlo. los 90 minutos. Exacto, es difícil marcarlo. El jugador que lo estaba marcando es Serginho Dest, pero la clave es que Serginho Dest está lesionado. Se lesionó con Barça. Entonces, creo que como yo pienso que Berhalter, otra historia, pero Berhalter no es técnico muy creativo e inteligente, en mi opinión, de poner jugadores que están en forma. Hay un jugador de Estados Unidos que juega en Alemania, Joe Scally, que está en Borussia Mönchengladbach, que está en un nivel muy alto. Creo que, lógicamente, es una cosa que quería ver. Yo quería verlo ahí, en ese lado, por marcar a Gallardo, porque Gallardo es muy rápido, pero si Berhalter pone a Cannon o a Yedlin, creo que vamos a tener problemas, porque Gallardo es súper rápido y porque ese es el único que, en mi opinión, no puede cubrir allí, va a ser difícil. Y también la segunda clave es ese lado izquierdo, o no derecho, tenerlo a Tim Weah allí. Porque si pones a Cannon o a Yedlin, ok, está bien, pero entonces necesitamos a un jugador rápido para que ataque ese lado. Tim Weah es rápido, es bueno, juega con Jonathan David en Lille, súper bueno. Tim Weah no es rápido, es rapidísimo. Rapidísimo, eso es rápido. Otro nivel. Para competir con jugadores así hay que tener ese nivel. Entonces pienso yo que tal vez Berhalter pone a Arriola. Eso creo que sí. Tener a Arriola y a Yedlin ahí en ese sector sería un problema enorme, porque tener a Lozano y a Gallardo nos van a bombardear todo el partido. Entonces pienso yo que tenemos que tener por lo menos uno, a Weah o a Scally en ese lado para crear chances, para tener creatividad. Esos son... Y para defender, porque Lozano con espacio los mata. Exacto. Lozano es buenísimo. 100%. Entonces, eso es mi perfecto. Dos puntos. El último punto que iba a mencionar es en el medio campo. Va a ser interesante quién va a poner a Berhalter. Yo pienso que sería bueno poner a Adams, McKinney y a Musa, porque son súper rápidos, como dice David, un nivel de velocidad que no se puede comprender. Ellos van a darle problemas al medio campo de México porque son tan rápidos. Sí. Pero sí, vamos a tener que ver quién ponen allí. Y creo que ese es donde se va a jugar el partido, en el medio campo. Esas son mis 3 claves. Vamos a ver si se juegan en el partido y pues vamos a ver qué pasa. Pero otra vez, muchas gracias a David primero y después a Carlos y a todos por venir a escucharnos. Definitivamente lo vamos a hacer otra vez. Carlos, tú tienes tu página de podcast, lo vamos a poner en el link. Tenemos un video allí que hemos hablado de los euros y otras cosas en inglés.
También con David tenemos otra entrevista completamente diferente de política y otras cosas, pero uno puede aprender más de Costa Rica allí, también puede ponerle un link a eso. Y sí, vamos a seguir haciendo estos videos, espero hacer esto de nuevo en unos meses, a ver cómo cambian las cosas en CONCACAF. Pero otra vez, David, Carlos, muchas gracias por venir y hablar conmigo, pues hoy va a ser buenísimo para los partidos. Bueno, Un placer. con todo gusto, con todo gusto. Ha sido un placer, pura vida, como decimos aquí. Pura vida, pura vida. Y no, de fijo hay que hacerlo otra vez ahí para hacer el otro análisis de después de la jornada, a ver cómo estamos. Y sí, sinceramente, espero equivocarme porque obviamente el corazón siempre gana a la razón y todo. Y me gustaría ver a Costa Rica en el Mundial, pero probablemente yo no creo que lleguemos ni al repechaje. Tal vez al repechaje. Y si nos toca Conmebol, vea, lo vemos por tele. ¿Cómo va a Así ser? que sí. Tal vez Perú, Uruguay, va a ser difícil, porque Colombia, Uruguay, Perú, Sí, ¿no? sí, porque el repechaje de Conmebol está peleadísimo ahorita también. Ya Brasil y Argentina ya están separados completamente. Ahí creo que el que va tercero es Ecuador, me parece, ahorita, en este momento. Y Chile, acaba de repuntar Chile, que ganó ayer, y ya está ahí de primero también. Entonces, el quinto lugar va a estar peleado, me parece, que entre Colombia, Chile y Uruguay, imagínense. Sí, Entonces, esos creo que son, sí, porque sí, porque sería bueno ver a Perú y a Costa Rica juntos, pero creo que a Perú le falta, también como a Costa Rica le falta Bueno, sí. cambio generacional, súper sí, claro. Hasta hace poco seguían dependiendo de Guerrero y de Farfán. sí, exacto. Ujú. Pero vamos a tener también otra cosa para ver en el futuro, con mis primos peruanos, definitivamente vamos a discutir más fútbol, entonces algo para ver en el futuro, pero otra vez, muchas gracias a ustedes, vamos a ver cómo salen los partidos hoy y nos vemos. Muchas gracias a todos. Peace and Pura love. vida. Vemos pura vida, Pura vida. Juanis. Vamos.